una viuda recibe una carta misteriosa de su marido fallecido, revelando una herencia oculta. Pero al descubrir la verdad, se enfrenta a un secreto que la deja sin palabras. María vivía en un pueblo apartado, una pequeña comunidad donde el tiempo parecía transcurrir más lentamente. Su casa, con una fachada antigua y colores desvanecidos por el sol, reflejaba la serenidad de su vida. Viuda desde hacía 5 años, llevaba una rutina sencilla. Todas las mañanas, se levantaba temprano, preparaba una infusión de hierbas que cultivaba en el pequeño jardín trasero y luego, dedicaba su tiempo a cuidar la casa. Sus manos arrugadas revelaban una vida de trabajo duro, pero ahora, en su vejez, prefería la calma y el silencio que le ofrecía el campo. A pesar de su sencillez, había una tranquilidad reconfortante en su existencia. No tenía grandes ambiciones ni sueños extravagantes. Lo único que deseaba era vivir sus días en paz. La pequeña pensión que recibía de su difunto esposo era suficiente para mantener su vida humilde pero digna. A María le gustaba pasear por las calles de tierra, saludando a los vecinos que siempre la trataban con respeto. En el pueblo, todos la conocían como Doña María, la señora que siempre tenía una palabra amable y una sonrisa discreta. Sin embargo, detrás de sus ojos serenos, había una añoranza que rara vez revelaba. La pérdida de su esposo, Manuel, aún la afectaba profundamente. Juntos habían construido una vida, superando dificultades financieras y creando un hogar feliz, a pesar de las limitaciones. Con la muerte de Manuel, el mundo de María se volvió más silencioso. Las noches, en particular, eran las más difíciles. Sentada en su sillón de cuero desgastado, escuchaba el crujir del viento afuera, recordando a menudo los momentos que vivieron juntos. Por la noche, María solía ver las noticias, su forma de mantenerse conectada con el mundo más allá del pueblo. Sentada frente a su pequeña televisión, seguía los noticieros con atención, aunque raramente algo de lo que aparecía allí le afectaba personalmente. Su vida, tranquila y predecible, parecía distante de los titulares que hablaban de grandes cambios o eventos grandiosos. Y era precisamente esa tranquilidad lo que más valoraba. Sin hijos ni familiares cercanos, su mundo se reducía a la pequeña comunidad, donde las estaciones del año marcaban el ritmo de su existencia. Aquella noche en particular, nada parecía diferente. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el jardín donde las flores comenzaban a marchitarse con la llegada del otoño. María preparaba su infusión, como hacía todas las noches, mientras el leve sonido de la televisión llenaba el ambiente. Para ella, ese era solo un día más en su tranquila vida. No imaginaba que, pronto, su rutina sería interrumpida por un evento inesperado, algo que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. A la mañana siguiente, el pueblo parecía el mismo de siempre, con sus habitantes siguiendo sus rutinas diarias. María, aún inmersa en la sencillez de su vida, no esperaba grandes sorpresas. Mientras tomaba su té, decidió echar un vistazo a los documentos antiguos guardados en una pequeña caja de madera, donde conservaba fotos y cartas de Manuel. La nostalgia siempre la invadía al repasar esos momentos, pero ese día algo inusual captó su atención. Entre los papeles, María encontró un sobre antiguo, con la letra de Manuel. El papel ya estaba amarillento por el tiempo, y no recordaba haber visto esa carta antes. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer. La carta revelaba algo inesperado. Manuel había dejado una herencia para ella, algo que había mantenido en secreto durante años. María sintió su corazón acelerarse. ¿Cómo que una herencia? Siempre habían vivido de manera sencilla, sin grandes ahorros ni propiedades. ¿Qué podría haber ocultado Manuel? En la carta, Manuel mencionaba una cantidad considerable que había acumulado a lo largo de los años, fruto de negocios que María desconocía. Explicaba que, por razones personales, había decidido no hablar sobre el dinero antes de su muerte, pero ahora, ella tenía el derecho de acceder a esa suma. La revelación era sorprendente y, al mismo tiempo, desconcertante. María, acostumbrada a la sencillez, apenas podía creer lo que estaba leyendo. Su mente intentaba procesar la información, pero sentía que algo no cuadraba. Con la carta en mano, María decidió actuar. Esa misma tarde, tomó el autobús hacia la ciudad vecina, donde se encontraba el banco mencionado por Manuel.
Sentada junto a la ventana, observaba cómo los paisajes pasaban rápidamente, con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué Manuel había guardado este secreto? ¿Y por qué ahora estaba descubriendo todo esto? Al llegar al banco, fue recibida por un joven simpático, quien la dirigió a la gerente encargada. En la oficina de la gerente, María entregó la carta y esperó en silencio mientras la mujer analizaba los documentos. Los minutos pasaban lentamente, y María sentía una mezcla de ansiedad y expectativa. Finalmente, la gerente la miró con un semblante serio. Lamentablemente, señora María, el plazo para retirar esta herencia expiró hace unos días. Según nuestros registros, el monto ha sido congelado y ahora está en disputa legal. Esas palabras golpearon a María como un puñetazo. Había perdido la herencia por un simple plazo. La decepción llenó sus ojos de lágrimas. Todo lo que le quedaba era un papel amarillento y la sensación de que su vida había sido una ilusión. La gerente, aunque comprensiva, explicó que la situación era irreversible en ese momento, pero le ofreció la ayuda de un abogado para evaluar el caso. María salió del banco sintiendo el peso de la decepción sobre sus hombros. Esa herencia que parecía la clave para cambiar su vida ahora estaba fuera de su alcance. Se sentía engañada, no solo por el banco, sino también por Manuel. ¿Por qué no le había contado esto antes? Mientras caminaba por las calles concurridas de la ciudad, el mundo parecía girar a un ritmo diferente, más rápido y confuso. Regresó al pueblo con la cabeza llena de preguntas y la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma. María regresó al pueblo con el corazón pesado, aún tratando de digerir lo que había ocurrido. Con cada paso que daba hacia su casa, sentía que su vida, antes tranquila y predecible, estaba siendo arrastrada por un torbellino de misterios que no sabía cómo resolver. La sensación de que algo mucho más grande estaba oculto tras la simple carta de Manuel la atormentaba. Sentía una necesidad creciente de entender todo lo que había sido escondido. Esa misma noche, sentada en su sillón habitual, María miraba los documentos sobre la mesa, intentando encontrar sentido en lo que había descubierto. La carta de Manuel parecía incompleta, como si él hubiera dejado algo más por revelar. Su mente vagaba entre los recuerdos de su esposo, buscando respuestas en los pequeños detalles del pasado. ¿Había algo que no había notado antes? ¿Alguna pista en las conversaciones que habían tenido a lo largo de los años? ¿Algo que ella hubiera ignorado? Dominada por la duda, María decidió revisar nuevamente las cosas de Manuel. Fue al cuarto donde guardaba los viejos recuerdos de su marido y comenzó a abrir cajones, baúles y cajas, con la esperanza de encontrar algo que le diera una nueva pista. A medida que los minutos pasaban, la búsqueda se volvía más intensa. Era como si, de repente, cada objeto estuviera impregnado de un significado oculto, esperando ser descubierto. Entonces, en una vieja caja de madera en el fondo del armario, algo llamó su atención. Dentro de la caja, entre fotos antiguas y recortes de periódicos, había otro sobre, aún más escondido. Este no parecía haber sido dejado por casualidad. María lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de su hallazgo. Al abrir el sobre, encontró una segunda carta de Manuel, y lo que estaba escrito allí le provocó un escalofrío que recorrió su espalda. En la nueva carta, Manuel revelaba que había más que contar sobre la herencia. Mencionaba la existencia de una fortuna, pero también de negocios y decisiones que tomó en el pasado, las cuales prefirió nunca compartir con María. La carta hablaba de deudas de honor y alianzas que había hecho, que podrían haber perjudicado a algunas personas. Confesaba haber ocultado parte de la verdad a María para protegerla, pero ahora, con su muerte, creía que ella merecía saberlo todo. María se quedó inmóvil durante unos minutos, mirando el papel con los ojos muy abiertos. La sensación de traición se mezclaba con el dolor de una pérdida mal resuelta. Manuel no era el hombre que ella creyó conocer durante tanto tiempo. Había una sombra en su pasado que ahora amenazaba con devorar la paz que María había construido. Comenzaba a sentir que, si continuaba investigando, podría descubrir secretos aún más oscuros, pero al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente ignorar todo aquello. Sentada en el suelo del cuarto, con la carta aún en sus manos, María comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué más podría haber ocultado Manuel? ¿Y hasta dónde la llevarían estas revelaciones?
En ese momento, la única cosa que sabía con certeza era que no podía volver a la vida tranquila que alguna vez tuvo. El pasado de su esposo estaba a punto de convertirse en el centro de un nuevo y turbulento capítulo de su vida. En los días que siguieron, María apenas lograba dormir. El peso de las recientes revelaciones la mantenía despierta por las noches, y durante el día vagaba por la casa, distraída, intentando armar el rompecabezas que su esposo había dejado atrás. El pueblo, antes tan familiar y acogedor, ahora le parecía distante, como si el lugar que había llamado hogar ocultara secretos que jamás imaginó. María sentía que debía ir más allá de aquellas cartas para descubrir toda la verdad. Decidida a investigar, María empezó a hacer preguntas discretas a los antiguos conocidos de Manuel. El pueblo, pequeño y con pocos habitantes, guardaba historias que parecían haberse perdido con el tiempo. Habló con el vecino más viejo, un hombre llamado Eduardo, que había trabajado con Manuel cuando era joven. Con cierta vacilación, Eduardo mencionó que Manuel, en los últimos años de su vida, solía viajar con frecuencia a la ciudad, algo que nunca explicaba con muchos detalles. Esas palabras despertaron aún más la curiosidad de María. Siempre supo que Manuel hacía viajes ocasionales, pero nunca le dio mucha importancia. Ahora parecía que esos viajes escondían algo mucho más grande. Decidida a continuar, tomó el autobús hacia la ciudad por primera vez en meses, con el corazón lleno de ansiedad. A medida que los kilómetros pasaban, sentía el peso de lo desconocido. Al llegar, fue directamente al banco donde Manuel había manejado sus negocios, esperando encontrar respuestas. En el banco, María se encontró con un gerente que había trabajado allí durante años y que, al escuchar el nombre de Manuel, cambió inmediatamente su expresión. Había algo más en la relación de Manuel con ese lugar. El gerente, inicialmente reacio, le reveló que Manuel había movido grandes cantidades de dinero a lo largo de los años, pero esas transacciones provenían de fuentes que, como mínimo, eran sospechosas. Su esposo siempre fue discreto con sus negocios, pero había rumores de que no todo era tan limpio como parecía, dijo el gerente con un aire enigmático. María salió del banco con el estómago revuelto. Cada nueva información era como un golpe, sacudiendo la imagen que tenía de Manuel. Siempre lo había considerado un hombre íntegro y honesto, pero ahora, su pasado comenzaba a parecer mucho más oscuro. De regreso en el pueblo, las preguntas seguían acumulándose en su mente. ¿Por qué nunca le contó sobre esos viajes? ¿Por qué mantuvo su vida financiera tan oculta? ¿En qué estaba realmente involucrado? La respuesta más inquietante llegó cuando María habló con un antiguo amigo de Manuel, conocido como Rubén. Él dudó en hablar sobre el pasado, pero tras la insistencia de María, confesó que Manuel había estado involucrado en un negocio arriesgado años atrás, que incluía a inversionistas poco confiables. Siempre intentó protegerte, María, dijo Rubén, como si eso justificara las decisiones de Manuel. Se metió con personas peligrosas, pero hizo todo lo posible para asegurarse de que nunca te enteraras. Esas revelaciones fueron un golpe devastador para María. La vida que había compartido con Manuel ahora parecía una fachada. Cada detalle de su pasado parecía haber sido cuidadosamente manipulado para que ella no conociera la verdad. Los viajes, el dinero, las cartas, todo empezaba a encajar, pero de una manera que María nunca habría imaginado. El peso de esos descubrimientos la agobiaba, pero sabía que no podía detenerse allí. Había más por descubrir, y estaba decidida a llegar hasta el final, sin importar las consecuencias. María sentía como si estuviera siendo arrastrada cada vez más hacia un pozo sin fondo. Cada nuevo descubrimiento sobre Manuel no solo revelaba secretos del pasado, sino también capas de mentiras que parecían haber sido cuidadosamente construidas a lo largo de los años. Sentada en la cocina, con la carta de Manuel frente a ella, se preguntaba hasta dónde llegaría todo aquello. Necesitaba más respuestas, pero no sabía si estaba preparada para lo que vendría a continuación. Fue entonces cuando surgió una nueva pieza del rompecabezas. María recibió una visita inesperada de Marta, una mujer que se presentó como abogada de una firma con la que Manuel había tenido negocios en el pasado. Marta parecía vacilante al hablar con María, pero después de algunas palabras de cortesía, la verdad finalmente salió a la luz. Manuel tenía otra familia. María quedó sin reacción, sintiendo un nudo en el pecho,
como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Marta explicó que, años antes de conocer a María, Manuel había estado involucrado con otra mujer, y de esa relación habían nacido 2 hijos. Mantuvo ese secreto durante toda su vida, apoyando financieramente a esa familia sin que María lo supiera. La fortuna que Manuel había dejado para María, la herencia que tanto deseaba comprender, estaba directamente ligada a esta otra familia. Y lo más devastador, ellos también tenían derecho a una parte de esa herencia. María escuchó todo en silencio, su rostro pálido y sin expresión. Dentro de ella, se formaba una tormenta de emociones. ¿Cómo pudo ocultar algo así? ¿Cómo Manuel, el hombre con quien había compartido una vida entera, había llevado otra vida paralela sin que ella lo supiera? La traición que sentía iba mucho más allá de la pérdida financiera. Era un golpe directo a su corazón, a todo lo que creía que era verdad. Los días posteriores a la revelación fueron confusos para María. Apenas podía salir de su casa. Los recuerdos de su matrimonio, de los momentos felices, ahora estaban manchados por la sombra de esta otra familia. Manuel había mentido sobre todo. ¿Y qué haría ahora? Podría luchar legalmente por la herencia, podría enfrentarse a esos hijos que Manuel había dejado atrás, pero, sobre todo, necesitaba enfrentarse a sus propias emociones. Decidida a obtener más respuestas, María pidió a Marta que la llevara a conocer a la otra familia de Manuel. Quería mirar a los ojos de las personas que él había mantenido en secreto, quería entender cómo ellos también formaban parte de su vida. Cuando llegaron a la ciudad donde vivía la otra familia, María fue recibida por una mujer llamada Clara, que parecía tan sorprendida como ella con la visita. Clara, la otra mujer de Manuel, quien él nunca tuvo el valor de dejar, explicó a María que siempre supo de su existencia, pero que jamás quiso interferir en su vida. Esas palabras resonaron en la mente de María. Clara sabía de ella, pero María no sabía nada sobre Clara. Mientras los hijos de Manuel la miraban con curiosidad y cautela, María sintió que la vida que conocía se había desmoronado por completo. El hombre que amaba había sido un extraño durante todos esos años. ¿Pero qué quedaba ahora? ¿Qué haría con esa verdad devastadora? María volvió a casa sintiéndose más perdida que nunca. La imagen de Clara y los hijos de Manuel no salía de su mente. ¿Cómo pudo vivir tantos años al lado de un hombre que llevaba una vida paralela? Las noches que siguieron estuvieron llenas de insomnio, y la soledad parecía aún más pesada. Los recuerdos de los momentos felices que había vivido con Manuel ahora parecían distantes e irreales, como si pertenecieran a otra persona. Después de unos días de reflexión, María decidió que no podía simplemente dejar las cosas como estaban. Necesitaba enfrentarse a la situación, incluso si eso significaba volver a revivir el sufrimiento. Por más doloroso que fuera, sabía que esa era la única forma de encontrar algo de paz en medio de tantas revelaciones. Le pidió a Marta que programara una nueva reunión con Clara y sus hijos, esta vez para hablar sobre el futuro de la herencia. Cuando llegó a la casa de Clara por segunda vez, la atmósfera era tensa. Los hijos de Manuel la observaban con desconfianza, y Clara, aunque aún cortés, parecía más reservada. Se sentaron en una mesa de comedor modesta, y María fue la primera en hablar. No estaba allí solo para discutir la división del dinero, quería entender quiénes eran esas personas que habían compartido el amor de Manuel. Quería saber qué sabían de ella, de su vida con él, y cómo habían lidiado con la verdad a lo largo de los años. Clara, finalmente, rompió el silencio. Con una voz firme, explicó que Manuel siempre se había esforzado por mantener separadas a ambas familias, prometiéndole que nunca expondría esa situación. Tenía miedo de lastimarte, María, dijo Clara, con una mezcla de pesar y sinceridad. Yo sabía de tu existencia, pero nunca quise interferir. Manuel era responsable, ayudaba financieramente, pero emocionalmente nunca estuvo completamente presente para nosotros. Las palabras de Clara la golpearon como una cuchillada. A pesar de ser la esposa legítima, ahora se daba cuenta de que también había sido privada de una parte importante de la vida de Manuel. Él había mantenido una fachada de estabilidad y honestidad, pero en el fondo, todos habían sido engañados. María se sentía traicionada, pero, al mismo tiempo, comenzaba a ver que Clara y sus hijos también habían sido víctimas del secreto de Manuel. Todos habían perdido algo. El enfrentamiento continuó,
Pero, poco a poco, la tensión dio paso a la comprensión. Aunque María tenía todo el derecho a estar furiosa, también comprendió que aferrarse a ese odio no la llevaría a ninguna parte. No podía cambiar el pasado, y luchar por la herencia no devolvería los años perdidos. Clara parecía entenderlo también. Las dos mujeres, antes desconocidas y ahora unidas por un devastador secreto, encontraron un terreno común en su duelo compartido por un hombre que, de alguna manera, nunca pertenecería completamente a ninguna de ellas. Al final del encuentro, María tomó una decisión difícil. Aunque podía disputar la herencia y exigir su parte, optó por dividir todo de manera justa con Clara y los hijos. No era por el dinero, sino una forma de cerrar ese oscuro capítulo de su vida. Dejar atrás la lucha por la herencia significaba, para ella, seguir adelante con dignidad, sin cargar el peso del rencor. Cuando dejó la casa de Clara por última vez, María sintió una mezcla de alivio y tristeza. El enfrentamiento había cerrado una parte de la historia de Manuel, pero también había abierto espacio para que finalmente comenzara a reconstruirse. Aún quedaba mucho por procesar, y el camino por delante sería largo, pero al menos ya no estaba atrapada en las mentiras del pasado. Después del enfrentamiento con Clara y los hijos de Manuel, María regresó al pueblo con la mente más clara, aunque su corazón aún cargaba el peso de todo lo que había descubierto. Decidir renunciar a la lucha por la herencia había sido una elección difícil, pero sabía que era lo correcto. Ahora, lo que quedaba era encontrar una manera de seguir adelante y hacer las paces con un pasado que había sido revelado de manera tan cruel e inesperada. En los días que siguieron, la decisión de dividir la herencia comenzó a materializarse. El proceso legal fue relativamente tranquilo, y María mantuvo contacto con Marta, la abogada, para asegurarse de que todo se llevara a cabo de manera justa. Parte del dinero fue destinado a Clara y sus hijos, mientras que otra parte fue para María. Sin embargo, la suma, que antes parecía algo capaz de cambiar su vida, ahora solo se sentía como un amargo recordatorio de todo lo que había sido perdido. María usó parte de su dinero para ayudar a las familias del pueblo que habían sido perjudicadas por los negocios de Manuel. Sabía que no podía deshacer lo que él había hecho, pero sentía que esa era una manera de honrar lo poco que quedaba de su memoria, sin cargar con el peso de sus malas decisiones. Los vecinos, muchos de los cuales la conocían desde hacía décadas, se sorprendieron por su generosidad, aunque nadie comprendía realmente la profundidad del dolor que la impulsaba a actuar de esa forma. Poco a poco, la vida en el pueblo comenzó a volver a la normalidad. Las estaciones cambiaron, y el otoño dio paso al invierno. Los paisajes, antes tan familiares para María, ahora tenían un nuevo significado. Caminaba por las calles de tierra con la sensación de que, a pesar de todo lo que se había revelado, eventualmente podría encontrar la paz. El impacto inicial de las revelaciones había pasado, y el proceso de sanación, aunque lento, empezaba a manifestarse en pequeños momentos de tranquilidad. Un día, mientras observaba el jardín que Manuel había ayudado a cultivar, María se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún quedaban buenos recuerdos. Había amor en su vida, aunque incompleto, aunque lleno de secretos. Las buenas memorias no habían sido borradas, y podía elegir preservarlas, sin permitir que las mentiras de Manuel definieran quién era ella. Después de todo, ella también era parte de su historia, y su vida tenía valor más allá de los errores que él había cometido. Al final, María tomó una decisión simbólica que marcaría el cierre de ese doloroso capítulo. Escribió una última carta, dirigida a Manuel, pero que nunca sería enviada. En ella, expresó sus emociones más profundas, el dolor, la traición, pero también el perdón que empezaba a brotar en su corazón. Guardó la carta junto con los otros recuerdos que conservaba de él, no como un peso, sino como un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida seguía adelante. En ese momento, mirando el atardecer que se extendía sobre el pueblo, María sintió, por primera vez en meses, una ligera sensación de alivio. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. La herencia, que inicialmente parecía una bendición disfrazada, se había transformado en una amarga, pero necesaria lección. Ahora, con el alma un poco más ligera, María estaba lista para seguir adelante, dejando atrás los secretos que la fortuna había revelado. Con el paso de los meses, María comenzó a darse cuenta de que,
Aunque la verdad sobre Manuel había cambiado para siempre la forma en que veía su pasado, eso no tenía por qué definir su futuro. Las noches, antes llenas de pensamientos amargos, ahora eran más tranquilas, y finalmente podía dormir sin que los recuerdos pesaran tanto. El jardín de su casa, que solía recordarle a Manuel con tristeza, ahora era un refugio donde encontraba paz. Cada flor que florecía parecía una promesa de renovación, un símbolo de que la vida sigue su curso, incluso después de las tormentas más grandes. El pueblo, por su parte, continuaba con su rutina calmada. Los vecinos, que siempre habían mostrado respeto por María, comenzaron a notar un ligero cambio en ella. Había algo en su postura, un aire de serenidad que antes no existía. Aunque todos conocían los secretos que habían salido a la luz y las decisiones difíciles que María tuvo que tomar, nadie se atrevía a comentar. En su lugar, la respetaban aún más por la fortaleza que había demostrado al enfrentar la verdad. Un día, mientras caminaba por la plaza principal del pueblo, María se encontró con Rubén, el amigo de Manuel que había revelado parte de los secretos del pasado. La saludó con una sonrisa y, tras intercambiar algunas palabras, se ofreció a acompañarla en un paseo por los alrededores. Los dos conversaron durante horas, recordando momentos del pasado y reflexionando sobre lo que había cambiado. María se dio cuenta de que, aunque el pasado de Manuel había estado lleno de secretos, había personas en su vida que realmente la amaban y estaban dispuestas a ayudarla a seguir adelante. Con el tiempo, María se involucró más con la comunidad. Usó parte de la herencia que conservó para financiar proyectos que ayudaban a las familias del pueblo, especialmente a las más necesitadas. Esto le dio un nuevo propósito, una razón para continuar. Ya no estaba atrapada en los resentimientos del pasado. Al contrario, estaba decidida a transformar las lecciones difíciles en algo positivo para los demás. La relación con Clara y los hijos de Manuel también se estabilizó. Aunque nunca se volvieron cercanas, María y Clara mantuvieron una relación cordial. En una visita inesperada, Clara trajo una foto de Manuel con sus hijos, tomada años atrás. Se la entregó a María, diciendo que creía que era justo que ella la tuviera. Aunque el gesto era sencillo, representaba una forma de reconciliación. María aceptó la foto con una sonrisa contenida, dándose cuenta de que, a pesar de todo, esa historia había unido sus vidas de maneras que nadie podría haber imaginado. Los días comenzaron a ser más ligeros para María. Caminaba con la cabeza en alto, sintiendo que, aunque su mundo había sido sacudido, había encontrado una nueva fuerza dentro de sí misma. Los recuerdos de Manuel, incluso con sus sombras, ahora formaban parte de una narrativa más grande, una narrativa que no estaba definida solo por sus errores, sino también por la resiliencia de María. Al final, comprendió que la verdadera fortuna revelada no era el dinero o los secretos que Manuel había escondido, sino la fuerza que ella había encontrado en su interior para enfrentar lo inesperado y seguir adelante. Con esta nueva perspectiva, María estaba lista para vivir el resto de sus días con la paz que tanto había buscado, transformando las cicatrices del pasado en marcas de sabiduría.